Saludos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros estamos de lo mejor aquí en los estudios de Luz Radio 102.9, emisora de la Universidad del Zulia, y muy dispuestos pues a iniciar este diálogo. Y los días miércoles nos acompaña Gabriel Andrade. Por lo general tocamos un tema relacionado con la filosofía, la sociología, el pensamiento, la psicología también la abordamos, la historia. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, pero dejemos que sea Gabriel que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué hubo, Alex? ¿Cómo te ha ido a ti? Bueno, de lo Oye, mejor. te felicito por esa cobertura de las elecciones, de verdad. Bueno, al equipo, Bueno, al equipo, trabajando sí. día y Sí, noche. ciertamente, efectivamente, todos los miércoles hablamos de temas de filosofía y de las ciencias humanas, y entre las listas de filósofos siempre hay como 5 o 6 que son los grandes filósofos de todos los tiempos, y uno que suele encabezar esas listas es Karl Marx. De antemano te digo, no es uno de mis favoritos, pero sí tengo que reconocer que es uno de los más importantes, y yo creo que en la Venezuela del siglo XXI, sobre todo después del domingo, amerita hablar mucho de Karl Marx, porque ciertamente ha tenido mucha influencia. Yo creo que los casi 2/3 de la Asamblea han sido profundamente influidos por las ideas de Karl Marx. El 2/3 rojo, ¿no? No El 60% de la Asamblea. Exactamente. Ajá. Entonces, en todo caso, para hablar hoy sobre Karl Marx, nos acompaña Hendrik Moreno. Él es sociólogo e investigador de la Universidad del Zulia. Yo conozco a Hendrik hace como 10 años, ¿verdad, Hendrik? Más o menos. Estudiamos juntos. Bienvenido, Hendrik. Gracias por la invitación de nuevo. Cuéntanos, Hendrik, ¿por qué Marx es tan importante? ¿Quién fue? Porque ciertamente es un personaje que mucha gente ha escuchado, pero ¿quién fue? Bueno, Karl Marx fue un alemán prusiano del siglo XIX, nacido en la ciudad de Treveris en 1818, y con mucho es uno de los pensadores o intelectuales más importantes de todo el siglo XIX y con gran influencia en todo el desarrollo del pensamiento filosófico, sociológico y económico en el siglo XX. En estos días estuve leyendo, investigando en relación al tema, y me encontré con que está encabezando las listas de uno de los pensadores más citados en el área de las ciencias humanas en los últimos 100 años prácticamente. Así que es una figura que descolla entre muchos otros, principalmente por sus descripciones para unos pocas científicas, para otros bastante rigurosas, pero al fin y al cabo tiene unas descripciones bastante coherentes en relación al modo de funcionamiento de las sociedades capitalistas, y unas descripciones también, explicaciones en relaciones a cómo debería ser la sociedad futura no capitalista, es decir, la sociedad socialista, el comunismo. En general es reconocer a Carlos Marx es bastante sencillo, ¿no? Porque toda la gráfica que nos llega tú de aquí él. tienes a alguien que te acompaña, Sí. que toda la vida se ha parecido. Carlos Aguirre Fulcado, sí, el que yo conozco titiritero. desde hace, yo estaba contigo en la radio, bueno, Claro, contigo no, claro, nos hace conocemos tiempo. de hace Ajá. como 15 años más o menos, tú y yo, Alexander Carlos Aguirre, Aguirre, en la sí, radio seguro. chiquita, y si tú ves una foto de Carlos Aguirre Yo Fulcado, lo conozco, yo lo conozco. es Es primo como de el mi joven esposa, Marx. sí. Es Sí. primo de mi Se esposa. Se Ah, parece a sí. Carlos Marx, el Sí, hombre no, de no. barba y de cabello. En Ahora, fin, dejando el aspecto Sí. físico Sí, de digo lado, por conocerlo, ¿no? Porque si la gente Sí, puede claro. tener No, pero además una que vista. salen los desfiles y Chávez Sin lo nombra duda. cada rato. O sea, Sin yo duda, creo que sí. la imagen de él está bastante difundida, Sí, ¿no? sin duda. Pero yo creo que hay que aclarar precisamente cómo fue su vida. ¿Dónde nació? Bueno, ya nos dijiste que fue a Alemania, pero sí. tengo entendido que también vivió en Inglaterra. ¿Cómo? Sí, Carlos Marx fue una persona que por sus posiciones políticas radicales en relación al status quo del momento, pues en la Europa occidental, conoció varias partes de Europa. Entre las más destacadas fue París, donde conoció a Friedrich Engels en 1844 específicamente. Friedrich Engels fue su benefactor, además de su amigo y su colaborador intelectual. Marx publica en vida el primer tomo del Capital, y luego Engels publica póstumamente el segundo y el tercer tomo. Estuvo muy relacionado con él, pues. Después fue a Bruselas por las opiniones que tenían en varios periódicos que fundaron en varias de las ciudades europeas, Inglaterra, París, como dije, Bélgica. Pero básicamente en esos tres países, además de Alemania, fue que giró fundamentalmente su producción intelectual y su vida, pues. ¿Qué tan conocido fue él en vida? Porque muchos filósofos se hacen famosos Después de muerto, exactamente. ¿no? ¿Qué tan Bueno, filósofo? a Marx le pasa prácticamente igual, ¿no? En vida pareciera que no fue muy famoso, pues, por sus posiciones políticas radicales. El conservadurismo pugnaba, pues, por la crítica y por la vuelta al antiguo régimen o a las sociedades, digamos, con fuerte acento medieval. Y Carlos Marx era visto como
como un sedicioso intelectual, pero además político, y parece que no fue muy famoso en vida, ¿no? Porque además sus obras se hicieron o se publicaron de manera póstuma por Engels, y así que... Pero tengo entendido que él escribía en periódicos, ¿no? Sí, era muy buen periodista, tenía una buena prosa, buen manejo de la sintaxis, de la gramática, parece que fue una persona bastante culta y escribía muy bien. Perseguido finalmente, sí, ¿no? Perseguido finalmente. De hecho, fue jefe editor en varios de los periódicos que estuvo, ¿no? Además de columnista y escritor. Ahora, ya que tenemos una semblanza del hombre Marx, vamos a pasar entonces al marxismo. ¿Por qué las ideas de Marx son tan famosas? ¿Qué es lo que dice Marx? Si yo, por ejemplo, tuviese que resumir la obra de Darwin, sobre lo cual yo sí me considero un especialista ahí porque tengo un libro, en una frase, bueno, Darwin es aquel que dijo que los hombres, los seres humanos, venimos de otras formas de vida, otras especies. Más o menos, ¿cómo podríamos resumir a Marx para partir de ahí descomponer? La famosa frase de Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, que es un panfleto político, dentro del cual se expresan muy sucintamente y de manera más o menos sencilla las ideas que él intentaba desglosar, tenía que ver con la unificación del proletariado. O sea, una de las famosas frases con las cuales se conoce a Marx, y proletariados del mundo unido, hace a Marx y catapulta a Marx pues como una figura bastante importante, pues, digamos, de manera muy gráfica, como decías tú. Se le reconoce a Marx la autoría de esta frase, y además es lo que hace que mucha gente lo conozca y lo identifique. Otra frase bastante importante relacionada con la religión, que por cierto Gabriel muy bien conoce, tiene que ver con la idea de que la religión es el opio del pueblo. Esta frase es una proposición que Marx hace en un libro que se llama La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que fue una de sus influencias filosóficas, profesor en Berlín también en el siglo XIX, y hace o identifica a Marx, ¿verdad? Como autor de esta frase, y también le da cierta fama. Marx es famoso fundamentalmente por sus obras más políticas, más panfletarias, digamos. Panfletaria en buen sentido, en el sentido de que hay una obra de Marx que es más sistemática, más de mayor profundidad lógica y de mayor abstracción, y hay una obra de Marx que es más política, destinada pues a la constitución y a la consolidación de la clase revolucionaria o proletaria de la época. Este es el Marx, la faceta de Marx que más se conoce es esta política, y es la que muchos políticos en la contemporaneidad asumen pues como lo fundamental en Marx, ¿no? Esta producción intelectual, digamos, estas dos, si se quiere, formas de escribir, una más sencilla para la actividad política y otra más profunda para el razonamiento filosófico, sociológico, en fin, ¿se hace de manera paralela o primero viene uno y luego viene la otra? Es casi paralela, casi simultánea. En los periódicos, por ejemplo, mientras más reflexionaba a lo que escribió, hay un libro de él que se llama Los manuscritos económicos y filosóficos del 44, que es un libro bastante denso, y es un libro en formato de glosa, digamos, de comentarios a varias proposiciones de Hegel. Este tipo de artículos de mayor, digamos, facilidad en la circulación cultural del momento. O sea, su retórica era menos profunda y menos filosófica que lo que escribía en sus libros. Su primer gran texto fue su tesis doctoral, una tesis bastante alejada, por cierto, de lo que posteriormente fue su actividad intelectual, que se llama, tiene que ver con las diferencias de la filosofía de la naturaleza en los presocráticos, específicamente en Demócrito y en Epicuro. Marx empieza a apuntar allí lo que posteriormente va a ser considerado la base de su concepción materialista de la historia. Marx estaba bastante interesado por el materialismo, y evidentemente su tesis doctoral versó pues sobre las concepciones del materialismo en la filosofía antigua, específicamente la filosofía griega. Entonces yo considero que hay un despliegue simultáneo de dos formas de escribir, de dos formas de pintar la palabra, de dos formas de producir intelectualmente, una periodística y la estrictamente filosófica o académica, digamos. O el académico y el político, tal vez. El político, exactamente. Esa periodística es con tinte político, evidentemente. Marx nunca va a abandonar sus posiciones y su carga de emotividad política. Es curioso que muchos países que se hicieron llamar marxistas, la Unión Soviética, Hungría, Alemania Oriental, terminaran suprimiendo buena parte de la libertad de prensa en esos países, y casualmente el fundador ideológico de los sistemas que imperaron en esos países era un periodista. O sea, yo veo una ironía ahí, no sé tú, Alex, ¿tú la ves? Sí, evidentemente, ¿no? Sí, Evidentemente. sí, exactamente.
bueno, muchos teóricos, sobre todo en la llamada escuela de Frankfurt, y neomarxistas posteriores, pensadores no marxistas también posteriores, han criticado mucho lo que se ha llamado una mala interpretación del esquema de Marx, aduciendo que lo que sucedió en la Unión Soviética y la experiencia soviética fue estrictamente la aplicación de las recetas de Marx. Hay mucha gente que ha criticado esto tratando un poco de limpiar la imagen de la producción intelectual de Marx, al decir que no necesariamente la puesta en práctica o la pretensión de la puesta en práctica de sus ideas tuvo que ser necesariamente lo que sucedió en la Unión Soviética y en otros países de experiencia comunista, pues. Nosotros vamos a hacer nuestra pausa. Estamos conversando hoy sobre el marxismo. ¿Qué es esto? ¿Cómo comprender a este importante intelectual del mundo como es Karl Marx? Y vamos a continuar en breve luego de esta propuesta musical de Fonseca.